En 2009, en North Las Vegas, Nevada, Raina Colbear, de 26 años, vivía en una pequeña casa alquilada de una planta en una tranquila calle residencial. Compartía la vivienda con su esposo, Tyrone Colbear, de 28 años, y su hija de 8 meses, Amamira. Tyrone trabajaba en la construcción para una empresa contratista local. Su trabajo requería largas jornadas al aire libre y frecuentes horas extras, lo que le obligaba a ausentarse de casa con frecuencia. Rhea no trabajaba fuera de casa. Su rutina diaria se centraba en el cuidado de los niños, los recados y el mantenimiento de la vivienda. A los ojos de los vecinos, parecía retraída y cautelosa en sus interacciones sociales. Quienes vivían cerca describieron la relación de la pareja como tensa. Las discusiones eran frecuentes y a veces llegaban a romperse objetos y se oían voces fuertes a través de paredes delgadas. Un vecino recordó más tarde haber visto a Raina con el labio hinchado, pero no se hizo ningún informe oficial. Al mismo tiempo, Rhea reanudó el contacto con su exnovio, de Víquez, entonces de 27 años, quien tenía trabajos esporádicos como repartidor, conductor y construcción ligera. Reconectaron a través de una red social y pronto comenzaron a comunicarse en privado. En cuestión de meses, su contacto se convirtió en una aventura física. Los encuentros ocurrían durante los largos turnos de trabajo de Tyrone. Según testimonios posteriores, Rhea compartió sus quejas personales con Desan, describiendo discusiones, altercados físicos ocasionales y una sensación general de estar atrapada en el matrimonio. Para octubre de 2009, el matrimonio se había deteriorado aún más. La noche del 3 de noviembre, después de un día en que Tyrone trabajó hasta tarde, se produjo una discusión en la cocina de Colbear. La disputa se centró en sospechas de infidelidad. Tyrone acusó a Raina de traicionarlo, golpeando el mostrador con los puños. Su hija estaba en una habitación aparte llorando. Rhea se armó con un cuchillo de cocina. Aproximadamente a las 10:15, apuñaló a Tyrone una vez en el cuello. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La herida le provocó una rápida pérdida de sangre. Se desplomó en el suelo y murió en cuestión de minutos. No se solicitó asistencia médica. Inmediatamente después, Rhea contactó a Desan por teléfono. Los registros telefónicos confirmaron posteriormente una llamada realizada a las 10:27 que duró menos de 2 minutos. Desan llegó a la residencia en media hora, conduciendo un sedán oscuro de 4 puertas. Juntos, envolvieron el cuerpo de Tyrone en bolsas de basura de plástico resistentes, aseguradas con cinta adhesiva. Lo colocaron en el maletero. Desan llevaba una pala, que solía guardar para trabajos ocasionales y necesidades en la carretera. Condujeron hacia el sur por la Interestatal 15, saliendo cerca de una zona desértica escasamente poblada al norte de Sloan, Nevada. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, localizaron un lugar apartado cerca de un arroyo poco profundo. Bajo la luz de los faros de los vehículos, cavaron una fosa poco profunda. Antes de depositar el cuerpo, Raina le pidió a Desan que le tomara una foto junto a los restos. Con una cámara instantánea Polaroid de la casa de los Colbear, Desan la fotografió retirando el plástico roto para exponer el rostro de Tyrone. En la imagen, aparecía tranquila con una leve sonrisa. Explicó que quería una prueba del suceso. La fotografía se reveló en minutos y Raina guardó la huella en el bolsillo de su chaqueta. Depositaron el cuerpo en la fosa, cubierto con tierra y escombros. El entierro estaba incompleto, con el plástico visible justo debajo de la superficie. Retiraron el lugar cerca del amanecer. En las semanas posteriores al homicidio, Raina y su hija abandonaron la vivienda alquilada. Ella se mudó al apartamento de Desan, ubicado a varias cuadras de distancia. Los registros de transferencia de servicios públicos confirman que su nombre se añadió al contrato de arrendamiento en diciembre de 2009. Desan asumió el rol de cuidador de Omir. Raina informó a sus conocidos que Tyrone se había marchado abruptamente. Declaró que se había marchado tras repetidas discusiones y no había regresado. Sus familiares directos no presentaron ninguna denuncia de desaparición. Los padres de Tyrone habían fallecido y no tenía hermanos. Sus parientes lejanos residían fuera del estado y tenían poco contacto. Por lo tanto, su ausencia no dio lugar a una investigación oficial. Sus registros laborales muestran que no se presentó a trabajar después del 3 de noviembre. A mediados de noviembre, su empleador lo despidió por abandono del trabajo. Su afiliación sindical caducó al año siguiente. Al no estar implicada ninguna prestación por dependientes ni seguro de vida, su desaparición no dio lugar a una investigación administrativa.
Con el tiempo, la ausencia de Tyrone se aceptó como una salida voluntaria. Los vecinos finalmente dejaron de preguntar por él y sus conocidos asumieron que se había ido de Nevada. La explicación de Raina se mantuvo constante durante años, presentando su ausencia como un abandono de responsabilidades familiares. La evidencia física del crimen permaneció en su lugar. Persistieron rastros de sangre en la cocina de alquiler de Colbear, pero nunca se detectaron ya que la propiedad cambió de inquilino sin inspección forense. La fotografía Polaroid permaneció en posesión de Raina. En algún momento de 2010, la pegó con cinta adhesiva en la contraportada de un álbum de fotos familiar. El ocultamiento fue simple pero efectivo. La fotografía fue presionada con cinta adhesiva y permaneció allí durante más de una década. Entre 2010 y 2024, Raina y Desan vivieron juntos de forma intermitente. Se separaron brevemente en 2015, durante el cual Raina alquiló un pequeño apartamento en el centro de Las Vegas, pero se reconciliaron a los 2 años. Desan les proporcionaba apoyo económico irregular, trabajando como conductor y ocasionalmente como peón de almacén. Amamira, de pequeña, lo conocía como su padrastro. Para 2024, Amamira Colbear tenía 16 años y estudiaba en una escuela secundaria pública en North Las Vegas. Vivía con su madre, Raina Colbear, de 41 años, y su pareja de muchos años, Desan Víquez, de 42, en un apartamento de 2 habitaciones cerca de East Lakenmea Boulevard. Amamira había crecido con la creencia de que su padre la había abandonado cuando era bebé. Raina repetía la historia constantemente. Tyrone Colbear, poco fiable e inestable, abandonó el hogar a finales de 2009. Amamira no lo recordaba, no había fotografías expuestas ni familiares que hablaran de él. Su ausencia se presentaba como permanente e incuestionable. A principios de marzo de 2024, Amamira preparaba un proyecto escolar con fotografías familiares. Buscando en una caja de pertenencias guardadas, encontró un álbum de fotos desgastado escondido debajo de ropa doblada. La mayoría del contenido era típico: cumpleaños, primeros días de escuela e imágenes de salidas a parques y atracciones locales. Una esquina del álbum parecía más gruesa que el resto. La cubierta se sentía irregular y se había aplicado cinta adhesiva para reforzar la encuadernación. Por curiosidad, despegó la cinta y descubrió una fotografía oculta presionada dentro de la contraportada. La imagen la impactó. Mostraba a su madre, visiblemente más joven, de pie en un lugar aislado al aire libre en la noche. A sus pies yacía lo que parecía ser la cabeza y los hombros de un hombre expuestos de una bolsa de basura rota. El rostro del hombre estaba ensangrentado y parcialmente oscurecido, pero sus rasgos, la línea de la mandíbula, la línea del cabello y el perfil, se parecían mucho a los suyos. Su madre miró directamente a la cámara, sosteniendo el plástico roto abierto, y mostró una sonrisa débil pero inconfundible. Amamira guardó la foto en el álbum, colocó la cinta y la ocultó debajo del colchón. La imagen se repetía constantemente en su mente. Comparó el rostro del hombre con su propio reflejo y concluyó que era su padre. La historia de abandono de su madre ya no encajaba. En cambio, la foto sugería violencia y ocultación deliberada. Durante varias semanas, Samira cargó con esta certeza en privado. En casa, analizaba las palabras y expresiones de su madre, buscando inconsistencias. El ambiente se tensó, aunque Raina parecía no darse cuenta. Amamira empezó a revisar cajas y cajones en busca de más pruebas, pero no encontró nada que hiciera referencia a su padre. No había cartas, ni licencia de conducir, ni documentos de trabajo, ni fotografías. Era como si su existencia hubiera sido borrada de la casa. La ausencia de documentación reforzó su conclusión de que la historia que le habían contado era falsa. Amamira consideró confrontar a su madre directamente, pero temía las consecuencias. En cambio, optó por contactar a las fuerzas del orden. El 27 de marzo de 2024, visitó la comisaría del Departamento de Policía de North Las Vegas en la avenida Kerry. Llevando la fotografía en su mochila escolar, pidió hablar con un detective. Cuando un agente se reunió con ella en una pequeña sala de interrogatorios, entregó la Polaroid sin dar explicaciones extensas, afirmando únicamente que se refería a su padre desaparecido. La reacción inicial de los detectives fue de escepticismo. La imagen parecía exagerada, casi manipulada, y su autenticidad era incierta. La impresión se entregó de inmediato a los analistas forenses. El análisis confirmó que la fotografía era consistente con las cámaras Polaroid fabricadas y vendidas a fines de la década de 2000. La inspección microscópica no reveló signos de alteración digital. El suelo y el terreno visibles al fondo se compararon con estudios ambientales archivados del sur de Nevada.
Los analistas observaron un gran parecido con las zonas desérticas al norte de Sloan, concretamente cerca de los cauces poco profundos adyacentes a la Interestatal 15. Una fecha apenas visible en la esquina inferior de la foto indicaba el 9 de noviembre, coincidiendo con la hora de la desaparición de Tyrone Colbear. Con base en estos resultados, los investigadores clasificaron la imagen como genuina y relevante para una posible investigación de homicidio. La unidad de homicidios reabrió formalmente el caso de Tyrone Colbear. Los registros indicaban que, a finales de 2009, había sido dado de baja de la plantilla por inasistencia. Un representante sindical confirmó que su afiliación había sido cancelada en 2010 por inactividad. Se citaron los registros del hospital y de la escuela para confirmar que no había aparecido en ningún sistema institucional desde noviembre de 2009. Estas verificaciones establecieron una ausencia de 15 años consistente con una muerte presunta en lugar de una reubicación voluntaria. Los investigadores examinaron posteriormente la vida de Rayna durante y después de la desaparición de Tyrone. Identificaron su convivencia con Desanbiques desde diciembre de 2009, verificada mediante registros de servicios públicos y contratos de arrendamiento. También señalaron la relación previa de Desan con Rayna, documentada en registros de redes sociales recuperados a fines de la década de 2000. Ambas personas habían permanecido en el área de Las Vegas continuamente. Los detectives realizaron entonces una entrevista informal. El 1 de abril de 2024, dos investigadores hablaron brevemente con Desan frente a su residencia. Le preguntaron si sabía dónde se encontraba Tyrone. Desan declaró no tener ninguna y sugirió que Tyrone probablemente había abandonado la familia. Su relato coincidía con la declaración de Rayna, pero se tomó con cautela debido a su relación inmediata con ella tras la desaparición de Tyrone. La fotografía recuperada por los detectives en marzo de 2024 proporcionó a los investigadores la información crucial que necesitaban para obtener autorización judicial. El 6 de abril de 2024, un juez de distrito aprobó una orden de registro con detalles específicos para la residencia de Rayna Colbear. La declaración jurada hacía referencia a la imagen Polaroid fechada que mostraba a un hombre fallecido en un terreno desértico, la sospechosa ocultación de la huella y la completa ausencia de Tyrone Colbear en cualquier registro institucional desde noviembre de 2009. La orden autorizó la incautación de material fotográfico, documentos físicos y cualquier dispositivo de almacenamiento digital que pudiera contener evidencia relacionada. A las 7:10 de la mañana del 8 de abril de 2024, el equipo de búsqueda ejecutó la orden. Rayna se encontraba en el apartamento en ese momento, pero su hija ya estaba en la escuela. Los investigadores procedieron metódicamente. En el armario de un dormitorio, encontraron una caja de zapatos de cartón descolorida llena de recuerdos diversos, postales, identificaciones caducadas y papeles sueltos. En el fondo de la caja había una cámara instantánea Polaroid con 3 cartuchos de película sin revelar. Junto a ella, una fotografía antigua con los bordes curvados y 2 Polaroids adicionales. Estas impresiones adicionales mostraban extensiones áridas de matorral desértico, capturadas de noche, aparentemente con exposiciones de prueba previas a la imagen incriminatoria. Todos los objetos fueron fotografiados, catalogados y trasladados al centro de pruebas. Una inspección más detallada del apartamento reveló una pequeña caja metálica para guardar dinero en efectivo colocada en un estante alto del mismo armario. Dentro se encontraban documentos personales, incluyendo facturas de servicios públicos, recibos de sueldo y correspondencia. Entre ellos se encontraba una factura de electricidad de Nevada, fechada en noviembre de 2009, dirigida a Desanbiques, residente de un complejo de apartamentos ubicado a varias cuadras del apartamento de alquiler de los Colbear. El documento lo situaba muy cerca de Rayna durante el periodo exacto de la desaparición de Tyrone. Los investigadores lo identificaron como un vínculo de apoyo. Tras obtener información del apartamento actual, los detectives se dirigieron al lugar donde los Colbear habían vivido en 2009. La propiedad ahora pertenecía a otra familia que consintió en un estudio forense. Los especialistas en escena del crimen realizaron un examen sistemático, comenzando por la zona de la cocina, donde se creía que ocurrió el homicidio. La aplicación de luminol reveló un patrón distintivo en forma de abanico a lo largo de los zócalos, detrás de donde antiguamente se encontraba el refrigerador. Las muestras de hisopo tomadas en ese lugar dieron positivo posteriormente para sangre humana. Además, los técnicos recuperaron una pequeña fibra alojada bajo la base del refrigerador. Los análisis de laboratorio determinaron que la composición de la fibra coincidía con una mezcla gruesa de algodón y poliéster, similar a la de los pantalones de trabajo distribuidos por el sindicato de la construcción del que Tyrone era miembro.
Estos restos habían permanecido intactos durante casi 15 años. A pesar de los prometedores resultados, los investigadores aún carecían de la prueba más crucial: el cuerpo. Sin él, los cargos serían susceptibles de impugnación. Por lo tanto, Rea fue llevada para interrogarla el 12 de abril de 2024. Durante la sesión, los detectives la confrontaron con la evidencia fotográfica, la cámara recuperada y los hallazgos de sangre de la antigua residencia. Tras un prolongado silencio, ofreció una declaración parcial. Dijo: lo encontrarán más allá de Sloan, cerca de donde el suelo se agrieta junto al arroyo. No dio más detalles, pero indicó una zona al sur de Las Vegas, junto a la Interestatal 15. La búsqueda duró 3 días. La noche del 16 de abril, una unidad canina alertó sobre una depresión poco profunda con suelo irregular. La excavación reveló bolsas de plástico negras aseguradas con cinta adhesiva vieja. Un desgarro irregular dejó al descubierto restos óseos en su interior. Dentro de los envoltorios, los investigadores encontraron ropa parcialmente conservada, compatible con ropa de trabajo. Cerca de la caja torácica se recuperó un fragmento metálico corroído, identificado posteriormente como parte de una insignia sindical. También se documentó el desprendimiento de un ojal de bota de un calzado deteriorado. Entre los pliegues del plástico deteriorado había un fragmento de un talón de pago. A pesar del daño causado por el agua, una impresión tenue mostraba el nombre de Tecalvear. Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense del condado de Clark. Se recuperaron los registros dentales de una visita clínica en 2008. El análisis comparativo confirmó que los restos pertenecían a Tyrone Colbear, cuya identificación se basó en una restauración molar única registrada en su historial dental. La causa de la muerte se determinó como un traumatismo cortante en el cuello, compatible con una sola herida de arma blanca. Tras la recuperación completa, los detectives obtuvieron órdenes de arresto el 18 de abril de 2024. Raina Colbear fue acusada de homicidio manifiesto con arma letal, destrucción de pruebas y denuncia falsa. De Zambiques fue acusado de complicidad en homicidio, conspiración y ocultación de un cadáver. Ambos fueron detenidos sin incidentes. Durante el proceso de fichaje, Raina preguntó a los investigadores: ¿quién se lo contó? Un detective respondió: alguien cercano. En ese momento, se dio cuenta de que su hija había sido quien expuso el crimen oculto durante 15 años. Durante los interrogatorios formales posteriores a su arresto en abril de 2024, los detectives se centraron específicamente en la fotografía Polaroid. Le preguntaron a Raina Colbear por qué había insistido en documentar el evento de esa manera. Tras una vacilación inicial, respondió: sí, señalando a Desaun Víquez como quien tomó la foto. Luego ofreció una versión parcial de lo ocurrido esa noche de noviembre de 2009. Según su relato, ella y Tyrone discutieron, la confrontación se intensificó y ella usó un cuchillo de cocina contra él. Admitió haber llamado a Desan inmediatamente después del apuñalamiento, describió su llegada y el posterior viaje al desierto donde tuvo lugar el entierro. Afirmó que la fotografía era prueba de que el miedo había terminado. Los detectives registraron su declaración, pero detectaron discrepancias. No hubo evidencia de una llamada al 911 en el momento del homicidio. Los médicos forenses no encontraron signos de heridas defensivas en Raina que sugirieran que actuó bajo amenaza inmediata. Los investigadores enfatizaron que la sonrisa visible en su rostro en la Polaroid no concordaba con una declaración de defensa propia o pánico. Estas observaciones se incorporaron al informe de la investigación. Al ser confrontado con la misma evidencia, Desaun inicialmente minimizó su participación. Afirmó que su rol se limitó a ayudar después del hecho, describiéndose como alguien que fue presionado para ayudar. Sin embargo, los detectives le mostraron la cámara Polaroid recuperada, cartuchos sin revelar, la vieja factura de servicios públicos que lo vinculaba con una dirección cercana al apartamento de Colbear en 2009 y la fotografía recuperada de la caja de dinero. También le mostraron los informes del laboratorio que confirmaban la presencia de sangre en la antigua unidad de alquiler. En este punto, Desaun abandonó sus negaciones y admitió haber conducido el vehículo, cavado la fosa y sellado las bolsas. Añadió que originalmente se habían tomado múltiples Polaroids con las imágenes de prueba y la fotografía incriminatoria guardada en la caja de dinero durante años. Explicó que Raina posteriormente colocó una fotografía en el álbum familiar, afirmando que quería mantenerla cerca. Con ambas admisiones registradas, la fiscalía logró la imputación. Raina Colbear fue acusada formalmente de homicidio en segundo grado con agravante de arma, junto con los cargos de destrucción de pruebas y denuncia falsa.
Desanvíquez fue acusado de complicidad en homicidio y ocultación de un cadáver. La evidencia se consideró sólida. La fotografía descubierta por Amir, la confirmación forense de su antigüedad y autenticidad, la cámara Polaroid encontrada en el apartamento, los rastros de sangre y fibra recuperados del apartamento alquilado en 2009, el lugar de recuperación en el desierto con artefactos que lo corroboran, y la coincidencia dental que confirma la identidad de los restos. El proceso judicial comenzó en julio de 2024. Al quinto día, ante el peso de las pruebas y el riesgo de una condena por asesinato en primer grado, Rayna se declaró culpable de asesinato en segundo grado con agravante de arma. Desan le siguió, declarándose culpable de complicidad y encubrimiento a cambio de una recomendación de reducción de la pena. Durante la sentencia, el juez presidente resumió el caso. Describió la fotografía Polaroid como un grotesco monumento a la crueldad y afirmó que era el eje moral de este caso. Enfatizó que el acto deliberado de posar con la víctima demostraba ausencia de remordimiento. Rayna Calvear fue sentenciada a 25 años de prisión, además de un aumento por posesión de armas, lo que le permitió optar a la libertad condicional solo después de cumplir un mínimo de 20 años. Desanvíquez recibió una sentencia de 5 a 10 años, lo que refleja su participación como cómplice.